¿Qué estamos haciendo mal en matemática? Una de las preguntas que aparecen con más fuerza en el último tiempo, ¿no? Y más ahora, a pocas semanas de haberse publicado los resultados de PISA, ¿no? Está claro que algo estamos haciendo mal, porque las pruebas PISA están equilibradas, claramente los resultados en la mayoría de los países, digamos, están siendo cada vez peor. Y además hay algunos datos que no son los que salen en la prensa, que dicen que en realidad son peores de lo que están ahí. Por ejemplo, las diferencias de performance entre los distintos niveles socioeconómicos están creciendo. Digamos, no solo la media de los resultados está bajando, sino que además lo que se llama la brecha socioeconómica en matemática crece. Esa es una combinación bastante explosiva si lo pensamos en cuanto a lo que a mí me gusta llamar el factor más de democracia que arrastra la matemática, ¿no? Vivimos en sociedades cada vez más matematizadas y eso implica que los ciudadanos, simplemente por el ser ciudadanos, no importa que seamos universitarios o no, o trabajadores o lo que fuera, vamos a tener que participar de decisiones que muchas veces implican entendimientos matemáticos, lógicas matemáticas. Entonces, esa situación actual del mundo, que además es irreversible, producto del avance tecnológico y del tipo de decisiones que nos enfrentamos, unido a un conocimiento que va como en franca caída desde hace tiempo, es una combinatoria bastante, a mi gusto, bastante complicada, bastante peligrosa, diría yo. ¿Qué estamos haciendo mal? Nadie lo sabe. Si lo supiéramos, creo que sería muy tonto seguir preocupados por el asunto. Habría que implementarlos y chau. Hay algunas intuiciones que tenemos los que investigamos en este campo que capaz que pueden servir. Una de ellas es que creo que seguimos anclados en una visión de la matemática que yo voy a llamar arcaica, pero que es bastante presente, que es la visión de la exactitud, ¿no? La visión de que la matemática es una ciencia exacta, que 7 más 3 solo da 10, y es verdad que da 10, yo no estoy diciendo que 7 más 3 dé 11, todos sabemos que es 10. Lo que pasa es que la matemática que necesitamos para vivir en sociedad y la matemática que de alguna manera nos va a hacer ciudadanos responsables, no necesariamente implica ese nivel de exactitud. Es decir, la matemática aproximada, la matemática que nos permite saber que más o menos 7 más 3 da 10, más o menos, no necesariamente 10, es la matemática que en el fondo vamos a usar como ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí hay un quiebre con el sistema educativo que apunta todas sus baterías a la enseñanza de la matemática formal, exacta, procedimental, y deja de lado, porque yo no digo que esto no sea necesario, pero capaz que para llegar a esto hay que empezar por una matemática mucho más aproximada, mucho más relativa a la estimación de cantidades, a la estimación también de cantidades simbólicas, no solo no simbólicas. Nosotros abogamos mucho por el comienzo de la matemática desde la fase más inicial, 2, 3, 4 años, con aspectos no simbólicos, es decir, trabajando con cantidades de elementos y sin manejar símbolos, pero sí manejando relaciones. Por ejemplo, ¿dónde hay más cosas? Yo ahora tengo 2 pantallas y tengo muchas ventanas. ¿En cuál de ellas 2 tengo más ventanas? No necesito saber contar para eso. Es una capacidad casi visual, casi perceptiva, que lamentablemente el sistema educativo desdeña, diría yo, en cuanto a su potencia para prepararnos para la matemática simbólica. Yo creo que por ahí podría haber una punta de cambio en el sistema que nosotros pensamos que sería bueno para el aprendizaje de la matemática general. Yo tengo alguna intuición, pero son solo intuiciones que estamos tratando de verificar con datos.
que tiene que ver con que evidentemente es un área donde los padres suelen sentirse más inseguros, fundamentalmente en los contextos de alta vulnerabilidad. Es decir, la lectura podría pasar también con la ciencia y ahí es donde tengo líos para explicarlo, digamos, pero en la comparación con la lectura es claro que los padres, por más que pertenezcan a contextos de alta vulnerabilidad, suelen manejarse con más fluidez. En la matemática hay como una especie de reacción a que eso no es para mí, y de alguna manera eso se podría estar transmitiendo. Ahora, esa es una posible respuesta. Yo creo que hay otras cosas a investigar. Por ejemplo, creo que los contextos de alta vulnerabilidad también manejan menos cuestiones matemáticas en sus propias dinámicas de vida. Es decir, no solo porque hay menos, si se quiere, flujo de dinero o de compras o de cosas por el estilo, sino que muchas veces evitan ese tipo de discusiones o situaciones por esa propia sensación de incapacidad, ¿no? Podría pasar también con la ciencia, y ahí tengo algunas dudas de por qué no se ve este fuerte efecto de la brecha en ciencias. La verdad tengo como dudas ahí de a qué se debe. Creo que hay que hacer investigaciones específicas que nos muestren qué está pasando ahí, y en todo caso, la pregunta que es interesante para la política pública es si las cosas a hacer son las mismas en los contextos de alta vulnerabilidad que en los contextos donde no hay vulnerabilidad social. ¿Me explico? Yo creo que ahí tenemos un debe con la política pública, donde en general, como esto que yo les decía recién, hay que trabajar en la aproximación. De la misma manera, en los contextos de vulnerabilidad que en los contextos de no vulnerabilidad, la verdad que no lo sabemos. Hay que hacer investigaciones específicas para poder tener elementos concretos de sugerencias a la política pública, y creo que de alguna manera estamos empezando en estas áreas, ¿no? Con respecto a la matemática específicamente, digo, la variable nivel socioeconómico en educación es un clásico. La relación con la matemática no es tan clásico, y van a ver que no hay tantas investigaciones en la vuelta. Hemos hecho alguna investigación y alguna intervención específica que ha mostrado buenos resultados, incorporando, por ejemplo, en primero, juegos que llamamos de mapping. Es decir, juegos donde la primera resolución del desafío se puede hacer mediante pensamiento no simbólico. Por ejemplo, donde hay más puntitos, para ponerte el ejemplo más sencillo, en unas cartas, que vos lo podrías resolver visualmente, pero como te darás cuenta, lo podés resolver visualmente hasta cierto punto. Es decir, si yo te pongo, y además son puntitos de distinto tamaño y que complican la percepción, te pongo 18 y 17, no creo que seas tan capaz de saber a golpe de vista que de este lado hay más que de este, ¿no? Entonces, la dificultad en esa discriminación genera un refinamiento del sistema, pero lo que parece ser más potente es la posibilidad de contestar no simbólico y después verificar con mapeo simbólico. Es decir, del otro lado de las cartas ponemos los números. Entonces, esto genera en juegos grupales interacción entre pares mediante, que también parece ser una clave para el aprendizaje de la matemática. Podemos hablar ahora después de eso. Y evidentemente esas ideas no son de la psicología cognitiva actual, vienen de la época de Vygotsky, digamos. Pero es esa posibilidad de resolver una situación no simbólica y después verificar si efectivamente estuvo bien resuelta a partir de información simbólica que muchas veces cuesta reconocer, parece ser una vía poco explorada en el sistema educativo y que genera cambios. Genera cambios observables en lo que es el acceso a lo simbólico. Es decir, los niños empiezan a manejar mejor los números, empiezan a entender
mejor esas cosas que a veces les cuestan primero, ¿no? De que, pero ¿cómo? 18 es mayor que 9, pero si 9 es mayor que 8. El 1 que es menor hace que sea 18 mayor que 9, ¿no? Ese tipo de cosas que muchas veces al inicio confunden, se empiezan a asentar mucho más rápidamente cuando están presentes en el aula este tipo de juegos. Con respecto a eso, nosotros hemos desarrollado algunos juegos que están dando mucho resultado y que por suerte hay algunas empresas que se están interesando en desarrollarlos a gran escala, que concretamente le llamamos las cajas mágicas, que lo que hacen es monitorear y regular ese juego entre 4 niños, generando una dinámica que tiene instancias de discusión entre ellos, pero también instancias de pensamiento individual y de respuesta individual. Entonces esa es otra cosa que hemos visto que genera cambios. Es decir, los niños cuando discuten entre ellos asientan sus conocimientos mucho más que cuando la maestra explica en el pizarrón. No estoy diciendo nada nuevo, lo sé, pero ahora tenemos datos que muestran que en estos contextos específicamente de trabajo de matemática con niños de 5 y 6 años, eso parece ser un boost, como un empujón, que de alguna manera no incorporamos de manera sistemática al aula, ¿no? No es que todas las maestras tienen claro que cuando dan matemática tiene que haber instancias de discusión grupal entre ellos que permitan consolidar los conocimientos. Esta también es otra vía que nos parece que cada vez tenemos que explorar más. Y por último, para decirte, digamos, todas las cosas que hemos intentado como acercamiento al aula, creemos que hay que evaluar de manera sistemática, la evaluación como parte del aprendizaje. Yo creo que en educación la tecnología tiene que ser un aliado. Hay un aliado, hay un camino bien claro de alianza entre tecnología y educación, que es la evaluación. La evaluación sistemática que permite monitoreo es mucho más fácil y más eficiente hacerla mediante tecnología que hacerla en lápiz y papel, con corrección de la maestra, que habitualmente demora, que habitualmente no tiene, digamos, un sistema que la ayude a hacer el monitoreo y seguimiento. Por lo tanto, yo soy un gran defensor de las evaluaciones mediante laptops, mediante tablets o lo que fuera, y que además pudieran estar embebidas en sistemas lúdicos. Me parece que es lo mejor, fundamentalmente cuando hablamos de matemática temprana. Y después lo otro que hemos trabajado y que además creemos firmemente que es un paso, es salir de la tecnología clásica de las pantallas. Es decir, cuando hablamos de tecnología muchas veces estamos pensando en computadoras, en pizarrones digitales, en luces que iluminan, ¿no? Y nosotros creemos que tecnología es mucho más que eso. Creemos que parte de esa revolución incipiente de hibridación entre la cognición y la educación tiene que ver con lo que se llama objetos tangibles en el aula, que además van a ser naturalmente tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, esto de las cajas mágicas que yo les contaba no tienen ninguna pantalla, son cajas de madera, pero que es verdad que tienen arduinos adentro que controlan los turnos de los niños, les dice a quién le toca, no les dice si se equivocaron o no en su respuesta, pero sí les dice después que pasan todas las cartas del grupo si hay algún error o no, sin decir cuál, para que los niños entonces tengan que discutir entre ellos y descubrir cuál es el error que la caja detectó, cuál o cuáles. Es decir, tecnología no pueden ser pantallas solamente. Tecnología es juegos con Arduino que nos permitan monitorear, que nos permitan justamente regular, ¿no?, la dinámica de las clases, y que eso no dependa solo de la maestra. Una maestra que tiene que regular dinámicas de 25 niños agrupados en grupitos de 4 o de 5, significa estar estresada todo el tiempo, porque no podría hacer eso.
Es por eso justamente que terminamos en clases típicas de todos mirando al pizarrón y todos mirando lo que yo hago. Cuando sabemos que es mucho más eficiente para el aprendizaje estar con 3 o 4 discutiendo alguna cosa